Saludos, bienvenidos a mi canal una vez más. Soy María Isabel Mestre de Yom Teruah Ministries. Hoy continuaremos con la parte 7 de mi testimonio, pero antes quiero dedicar un momento especial para agradecer a todos los que me han brindado su apoyo. Sus mensajes privados, llenos de saludos y palabras de ánimo, son fundamentales para seguir adelante con este proyecto que el Señor Jesucristo me ha confiado. Nunca olvidaré ese día en el colegio. Llegué temprano y la ausencia de David y May se sintió de inmediato. Sus pupitres estaban vacíos. Me embargó una profunda tristeza, a pesar de que el fin de semana anterior había sido una verdadera bendición. David, May y yo habíamos disfrutado de un día maravilloso en el parque, gracias a que nuestros padres nos permitieron pasar juntos ese que sería nuestro último fin de semana. Recuerdo vívidamente cómo comimos helado, hamburguesas y bebimos iced tea bien frío que compartimos entre risas. Ese día se convirtió en un tesoro de recuerdos mientras evocábamos las anécdotas de nuestros tiempos juntos en el colegio. Especialmente recordamos cuando nos asignaron a una maestra que no tolerábamos. Me hacía sentir terrible cuando se burlaba de mí y de otros compañeros delante de toda la clase. Pero David siempre salía en nuestra defensa, con su humor característico y esa valentía que lo caracterizaba. Decía que iba a buscar su honda, la que su padre judío le había regalado, para tumbar a la maestra Goliat, haciendo referencia a la historia bíblica que todos conocíamos del rey David y el gigante Goliat. Recuerdo cómo revolucionó el salón confrontando a la maestra y diciéndole que no tenía derecho a tratarnos así. Le estábamos tan agradecidos por tener el valor que nosotros no teníamos para enfrentarla. Mientras continuábamos David, May y yo en el parque, riéndonos y recordando los buenos tiempos que habíamos disfrutado, llegamos a un lugar hermoso del parque adornado con flores de colores. Fue entonces cuando la madre de David llegó con postres tradicionales judíos y con una sonrisa cálida. Me agradeció por la linda amistad que yo le había brindado a su hijo David. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no esperaba. Mis pensamientos y recuerdos fueron interrumpidos abruptamente por la voz de la maestra. Se dirigió a nosotros con su tono habitual, cordial pero directo. Hizo referencia a David y May, explicando con delicadeza el motivo de sus ausencias. Se habían mudado a otro estado y ya no vivirían más en Filadelfia. Sus palabras cayeron sobre mí como una confirmación de lo que mi corazón ya temía. La maestra, notando quizás la tristeza que se reflejaba en mí, se acercó y me abrazó con ternura. Su gesto fue un bálsamo inesperado para el dolor que sentía en ese momento, sabiendo que había perdido a mis dos mejores amigos. Añadió que tenía buenas noticias. La parroquia iba a escoger a 2 estudiantes varones para trabajar en la obra del altar como monaguillos. Los estudiantes masculinos
se emocionaron al escuchar esto, llenos de orgullo por la posibilidad de representar al salón en el altar de la Iglesia Católica. Se abrazaron unos a otros, emocionados por esta oportunidad tan especial. De repente, el sonido de la campanita resonó por el pasillo, indicando que la Madre Superiora venía de camino a nuestro salón. Todos, inmediatamente, al escuchar este sonido familiar, nos apresuramos a arreglar los pupitres, acomodar las mochilas contra la pared, alisar nuestros uniformes y sentarnos zap en posición perfecta. La maestra se dirigió hacia la puerta y se colocó respetuosamente frente a ella. La puerta del salón se abrió con solemnidad. Entró primero la monja asistente de la Madre Superiora, vestida con su hábito negro impecable, portando su libreta azul y su bolígrafo en mano, como siempre, lista para tomar notas. Luego hizo su entrada la Madre Superiora, una figura imponente y majestuosa. Vestía el hábito tradicional de su orden, una túnica negra que llegaba hasta sus tobillos, perfectamente planchada y sin una sola arruga. Su cabeza estaba cubierta por una toca blanca inmaculada que enmarcaba su rostro severo, y sobre ella llevaba un velo negro que caía elegantemente sobre sus hombros. Alrededor de su cintura, un cordón negro con cuentas que servía como rosario, símbolo de su devoción constante. Cada detalle de su vestimenta hablaba de disciplina, santidad, tradición y autoridad sagrada. Nos saludó en inglés con su voz clara y autoritaria. Good morning, children. Nos explicó lo del asunto de mis amigos David y May, y con un tono frío y distante dijo que la vida continúa. Nos felicitó por la decisión del sacerdote de haber escogido un excelente salón de clases para la tarea de servir en el oficio de monaguillo en el altar. Continuó diciendo, el cual deben de sentirse privilegiados para este servicio, específicamente a 2 varones para servir como monaguillos. Pero, dijo con una voz cortante que cortó el aire del salón, al escoger quiénes serán los elegidos, dijo ella, como en la Biblia escogieron a Matías, según Hechos 1:26, y según lo establecido por la Iglesia Católica. Recuerdo que ella hizo una pausa dramática. La Madre Superiora añadió con autoridad, he sido ungida por el sacerdote de nuestra capilla para realizar el acto histórico de escoger también a monaguillas. Sí, niñas para servir en el altar. Un servicio que debe también de estar accesible a ellas. Recuerdo que el salón parecía a punto de colapsar. Los varones se opusieron inmediatamente a tal decisión revolucionaria. Algunos se levantaron bruscamente y salieron del salón azotando la puerta. Otros tiraron sus mochilas al suelo con furia. Se quitaron las corbatas y arrancaron las insignias de sus uniformes en señal de protesta. Otros permanecieron sentados, mirando sin decir nada, con expresiones de incredulidad y confusión.
Recuerdo que en el grupo de niñas las reacciones fueron completamente opuestas. Unas se reían y brincaban de alegría, susurrando emocionadas: por fin tenemos derecho de servir también en el altar de la iglesia, el altar de nuestra Madre, la Virgen. Otras se miraban con asombro, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y yo permanecí en silencio, sin, sin entender completamente por qué tomar la decisión había causado tanta controversia, pero sintiendo que algo histórico estaba sucediendo ante mis ojos. Recuerdo que la Madre Superiora continuó explicando los detalles de esta nueva decisión. Tradicionalmente, nos dijo, las niñas que servían en la iglesia eran llamadas siervas, en inglés servants, y tenían un ministerio complementario al de los monaguillos. Ella continuaba explicando que las siervas se encargaban siempre de acoger a los feligreses. Algunas fueron enseñadas expresamente a presentar los dones durante la ofrenda, aceptando la enseñanza de una entrega a servir a Dios como un acto simbólico, como también a distribuir los panfletos cancioneros antes de la misa, entre otros servicios. Yo continuaba escuchando a la Madre Superiora, a la misma vez recordando cuando todos los estudiantes teníamos que hacer servicios comunitarios una vez al mes, ayudando a las monjas conocidas como las siervas en la limpieza de la iglesia, y cuando daban clases de catecismos teníamos que ayudarlas en la clase. La Madre Superiora continuaba felicitando a las siervas también por su arduo trabajo en los hospitales y colegios administrados por la Iglesia Católica, entre otros. También ella explicó sobre la vestimenta, la cual marcaba esta diferencia. Mientras los niños monaguillos vestían sotana negra y blanco, como los pequeños clérigos que representaban, las niñas siervas usaban túnicas sencillas. Pero estos tiempos están cambiando, declaró la Madre Superiora con firmeza, y estas formas tradicionales han estado en cuestión durante mucho tiempo. Hoy, dijo ella, las niñas también podrán servir directamente en el altar, vestidas con la misma dignidad que sus compañeros varones. Después de pronunciar estas palabras revolucionarias, el salón quedó sumido en un silencio sepulcral. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Recuerdo que la Madre Superiora, con movimientos calculados y deliberados, nos entregó a cada uno un pequeño trozo de papel blanco. Con voz firme y autoritaria, nos ordenó escribir únicamente nuestro apellido con letra clara y legible. En ese momento preciso, como si hubiera sido cuidadosamente orquestado, entró al salón otra monja, ayudante de la Madre Superiora. Portaba con reverencia un envase de metal plateado en forma de copa, similar al cáliz sagrado que el sacerdote utiliza durante la misa en el altar. El objeto brillaba bajo la luz fluorescente del salón de clases, dándole un aire ceremonial a lo que estaba sucediendo. La Madre Superiora extendió sus brazos hacia la copa y con una solemnidad que nos hizo contener la respiración,
nos ordenó diciendo: acérquense con respeto y dignidad a este cáliz sagrado y depositen su papelito. Que sea la voluntad de Dios quien determine quiénes serán los elegidos para servir en su santo altar. Uno por uno, como en una procesión silenciosa, comenzamos a acercarnos al cáliz, conscientes de que estábamos participando en algo que cambiaría para siempre la tradición de nuestra parroquia. Una vez que deposité mi papelito en la copa sagrada, regresé a mi pupitre y me senté con el corazón acelerado. En ese momento recuerdo que los varones que habían salido del salón enfadados regresaron acompañados por otra monja. Ella los tenía firmemente tomados por los brazos, como si los hubiera escoltado de vuelta para que cumplieran con el ritual. Con evidente reluctancia y rostros aún desafiantes, realizaron el acto de depositar sus papelitos en la copa. Recuerdo que la Madre Superiora se acercó al cáliz con solemnidad, cerró los ojos, elevó su rostro hacia el crucifijo que colgaba en la pared del salón de clases y comenzó a rezar en voz alta, invocando el nombre de la Virgen María, diciendo: Santa María, Madre de Dios, guía nuestras manos para que sea tu voluntad la que se cumpla en esta elección sagrada. Con movimientos lentos y ceremoniales, extendió su mano dentro de la copa, extrajo un papelito doblado y se lo entregó a su ayudante. Luego, repitió el gesto y extrajo un segundo papelito, entregándoselo también a la monja asistente. La ayudante, junto con nuestra maestra, desplegaron los papelitos con cuidado, intercambiaron miradas significativas antes de leer en voz alta los apellidos elegidos. Para mi absoluta sorpresa, el primer apellido que resonó en el salón fue el mío. El segundo apellido pertenecía a una niña pelirroja que siempre se sentaba en el último pupitre, justo al lado de la puerta trasera del salón. Ella era la única que tenía el privilegio de usar esa puerta, que a nosotros nos estaba prohibido, algo que siempre me había intrigado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella bajó la vista tímidamente y yo hice lo mismo, sintiéndome abrumada. Temblé al pensar que iba a ocurrir después de ese momento histórico que acabábamos de presenciar. Recuerdo cómo las monjas se acercaron a nosotras para felicitarnos. La Madre Superiora, con una sonrisa que mezcló orgullo y solemnidad, nos aconsejó con palabras que quedaron grabadas en mi memoria. Recuerden que ahora ustedes, como siervas, representan a la Santa Madre Iglesia Católica. Es un privilegio sagrado servir como siervas, decía ella, en esta tarea tan importante del altar para la gloria de Dios. Continuó con tono oficial. Me comunicaré personalmente con sus padres para coordinar las prácticas en la iglesia. Todo debe realizarse según lo acordado, bajo las reglas y leyes de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Todavía me encontraba en estado de asombro, procesando lo que acababa de suceder. Las monjas se despidieron con una reverencia ceremonial y nuestra maestra intentó continuar con la clase normal, aunque la atmósfera del salón había cambiado para siempre.